Cuando el sol caía sobre los campos silenciosos y la hacienda parecía dormida, una figura apareció al borde del camino. Era una mujer enferma, agotada, aferrada a un bebé que no llevaba su sangre, pero sí su destino. Nadie sabía de dónde venía ni qué huía de ella, excepto el secreto que cargaba en los brazos. Al acogerla, el viudo solitario no solo abrió las puertas de su casa, sino también las de un conflicto capaz de destruir reputaciones, despertar viejas culpas y enfrentar al deber con el deseo, porque hay decisiones que cambian una vida para siempre, y amores que nacen justo donde el peligro acecha. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época, el amor prohibido o la lucha contra el destino? Puebla, México, 1881. El sol caía con una autoridad implacable sobre los campos, como si quisiera borrar del mundo cualquier sombra de compasión. En el camino de tierra que llevaba a la hacienda, el aire temblaba con un calor denso y el polvo se levantaba a cada paso de caballo como una ceniza dorada que se pegaba a la piel y a los pensamientos. Don Julián de la Serna no solía mirar hacia la vereda a esa hora. A esa hora se revisaban cuentas, se ajustaban cercas, se escuchaban informes. A esa hora se vivía como él había aprendido a vivir desde que la muerte entró en su casa. Con orden, con silencio, con una dignidad tan firme que parecía piedra. Pero aquel día el destino llegó de la mano de un capataz inquieto. Ezequiel Montalvo atravesó el patio con el sombrero apretado contra el pecho, el rostro endurecido por el sol y por algo más, una urgencia que no era de trabajo, sino de conciencia. Venía sudoroso, con polvo hasta en las pestañas, y los ojos le brillaban, como a un hombre que ha visto una escena que no se borra. Don Julián lo esperaba en el corredor, a la sombra de las arcadas. Llevaba la camisa blanca abotonada hasta el cuello, chaleco oscuro y el gesto severo de quien no se permite flaquezas. Su mirada, sin embargo, se clavó en el rostro del capataz y lo leyó, con la misma precisión con que leía los linderos de su tierra. «¿Qué pasó?», preguntó. Su voz no se alzó, no lo necesitaba. Ezequiel tragó saliva antes de hablar, como si el aire mismo le pesara en la garganta. «Patrón, encontramos a una muchacha, allá, por el lindero del Camino Viejo. Está mala, está ardiendo en calentura». Don Julián no se movió. Solo frunció apenas el ceño, esa mínima grieta en su compostura. «¿Y por qué vienes corriendo por una muchacha cualquiera?». Ezequiel bajó la mirada un instante, y cuando la levantó, había en sus ojos algo casi doloroso, porque no venía sola. Don Julián sintió un tirón sordo en el pecho, una incomodidad que no sabía nombrar. «Traía un bebé», dijo Ezequiel. Lo traía pegado al pecho como si fuera lo único que la sostenía, y aún desmayada no lo soltaba, como si tuviera miedo de que se lo arrebataran. El corredor pareció estrecharse. En la casa grande todo era quietud, madera y memoria. Nada debía irrumpir allí sin permiso. Y sin embargo, la imagen de una mujer, desconocida con un bebé en brazos, atravesó el muro que don Julián se había construido por dentro. «¿Está viva?», preguntó, y en esa frase se deslizó una inquietud que él mismo habría negado. «Sí, patrón, pero se nos iba, la cara blanca como cera, y las manos, aferradas al niño como garras. Cuando intenté ayudarla, me miró como si yo fuera un enemigo». Don Julián caminó hacia el patio. Sus botas levantaron un polvo tenue sobre las losas. La hacienda entera pareció contener el aliento, como si los muros reconocieran que algo ajeno estaba por cruzar el umbral de aquella vida severa. «Tráela», ordenó, «y trae al niño también». Ezequiel parpadeó, sorprendido. No era habitual que el patrón abriera su casa a extraños, menos aún a una mujer. «¿A la casa grande?», se atrevió. Don Julián lo miró de frente, sin dureza, pero con una autoridad que no admitía réplica. «A la casa grande». Unos hombres corrieron. Se oyó el relincho de un caballo. El patio se llenó de pasos y miradas curiosas. Desde la cocina, Tomasa Ibarra asomó la cabeza, con el delantal manchado de harina, el rebozo bien puesto y esa expresión de mujer que ha visto de todo,
menos una casa triste transformarse de pronto en hospital. ¿Qué anda pasando, patrón?, preguntó ella sin insolencia, solo con esa familiaridad humilde que el tiempo da a quienes sostienen hogares con sus manos. Viene una enferma, dijo don Julián. Prepara agua limpia, paños, lo que se necesite. Tomasa abrió más los ojos, y su mirada se desvió al pasillo que conducía a las habitaciones principales. Allí, donde el silencio vivía, ahora habría llanto de bebé y suspiros de fiebre. Así será, respondió ella, y se fue a toda prisa. Cuando por fin los hombres llegaron, el tiempo pareció detenerse en el umbral. Matilde Rojas venía sostenida entre dos peones. Su cuerpo era liviano, pero no por delicadeza, sino por el agotamiento de quien ha caminado más de lo que el alma permite. Su piel estaba caliente y aún así tenía una palidez extraña. Los labios resecos, la respiración corta, el cabello castaño oscuro, desordenado por el camino, se le pegaba a la frente como hebras de sombra, y en sus brazos, envuelto en un rebozo sencillo, venía el bebé. Nicolás no lloraba en ese momento. Miraba. Miraba como si entendiera que estaba entrando en un lugar donde podía decidirse su destino. Sus ojos oscuros, enormes para su carita, se clavaron primero en Tomasa, luego en los hombres, luego en don Julián. Ese cruce de miradas fue breve, pero a don Julián le estremeció algo que llevaba años, dormido. No era ternura, era una punzada de memoria, de pérdida, de aquello que nunca volvió a llenar el hueco de su casa. Matilde despertó un poco al sentir movimiento. Sus párpados pesados se alzaron y la desesperación se encendió en su mirada, como si el miedo le devolviera fuerza. «¡No!», murmuró, apretando más al bebé. «¡No lo entreguen!». Don Julián avanzó. Su sombra cayó sobre ella. Matilde lo vio y en sus ojos apareció una mezcla de súplica y desconfianza, como si ya no creyera en hombres con porte de autoridad. «¿Quién eres?», preguntó él sin brusquedad. Matilde intentó hablar, pero la voz se le rompió con la fiebre. Aún así, forzó una respuesta, como si temiera que el silencio la condenara. «Por favor», dijo apenas, y el resto se perdió en un temblor. «No, no». Don Julián inclinó un poco la cabeza, lo suficiente para que ella notara que estaba escuchando. No era un gesto de dulzura, era un gesto de respeto. «Nadie te lo va a quitar aquí», dijo él firme, «mientras estés bajo este techo». Matilde lo miró como si no entendiera, como si le costara creer que esa frase podía existir en el mundo. Los peones esperaban instrucciones. Tomasa ya tenía una tina lista, paños, un jarro con agua. Don Julián señaló una habitación cercana, no la principal, pero sí limpia y fresca, con una ventana por donde entraba un hilo de luz. «Llévenla ahí», ordenó, «con cuidado». En cuanto Matilde sintió que la recostaban, se agitó de nuevo. Sus dedos se aferraron al rebozo. «No lo suelten». Tomasa se acercó, con el instinto de abuela que no necesita permiso. «Ay, hijita», susurró con voz suave, «nadie te lo va a quitar. Mira, mírame, aquí no». Matilde intentó enfocar. El rostro de Tomasa fue lo primero que pareció tranquilizarla. Tal vez porque no tenía el brillo del poder, sino la honestidad de la tierra. Don Julián se quedó a un lado, inmóvil. Su presencia llenaba la habitación, aunque no dijera nada. Observó los detalles como un hombre que necesita entender para controlar el peligro, la ropa humilde pero bien cosida, el rebozo gastado, los botines marcados por el camino. Y luego vio las muñecas. Marcas, líneas rojizas, como si hubieran sido sujetadas con fuerza. Su mandíbula se tensó. No era costumbre en él compadecerse, pero aquella evidencia de violencia le encendió algo oscuro, una indignación que no sabía a quién dirigir. El médico llegó al poco rato con maletín y gesto profesional. Revisó a Matilde, tomó el pulso, palpó la frente y frunció el ceño. «Fiebre alta», dictaminó. «Agotamiento severo. Si no la trajeron a tiempo, se les muere». En el camino, Tomasa se persignó. «¿Y el niño?», preguntó don Julián. El médico lo revisó con cuidado. «Está bien», dijo. «Cansado pero bien alimentado, ¿es suyo?». Matilde gimió, como si esa pregunta la hiriera. Abrió los ojos de golpe y con un hilo de voz intentó responder. «No».
susurró. No es. El final no llegó. La fiebre la arrastró de nuevo. Don Julián sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el mundo se desordenaba dentro de su propia casa. No porque hubiera una enferma, no porque hubiera un bebé, sino porque ese bebé respiraba allí donde antes todo olía a ausencia. Que nadie salga a hablar, ordenó entonces, mirando a los peones y a Tomasa. Nadie. Ni al pueblo ni a la capilla. Si preguntan, aquí no ha llegado nadie. Ezequiel asintió, serio. Así será, patrón. Cuando el médico se fue, la tarde se inclinó hacia el ocaso. La luz se volvió más suave. El calor cedió un poco, pero el aire seguía pesado, como si la tierra misma presintiera intriga. Matilde deliraba. A ratos apretaba a Nicolás. A ratos soltaba frases rotas. Se lo llevan, murmuraba. No lo dejen. Tomasa le cambiaba los paños con paciencia, murmurando rezos. Nicolás, inquieto, empezaba a quejarse en pequeños gemidos. No lloraba fuerte. Era un llanto contenido, como si el bebé hubiera aprendido a no llamar demasiado la atención. Don Julián observaba desde la puerta. No entraba del todo, no por temor al contagio, sino por una barrera invisible que él mismo se imponía, como si acercarse demasiado pudiera abrirle un dolor antiguo. En un momento Nicolás estiró la mano hacia el aire, como buscando algo. Matilde, febril, intentó abrazarlo mejor, pero su fuerza era poca. El bebé se acomodó, y en ese movimiento, el rebozo dejó ver una pequeña medallita colgando de una cinta. Don Julián dio un paso, atraído por ese brillo mínimo. No era oro ostentoso, pero sí un metal fino. Y lo más inquietante, tenía un grabado delicado, un signo que no pertenecía al mundo de los pobres. No tocó la medalla, solo la vio, y con verla supo que aquel niño no era un simple abandonado del camino. Ese detalle, tan pequeño, tenía el peso de una historia peligrosa. Tomasa notó su mirada. «Patrón», dijo en voz baja, como si temiera despertar al destino. «¿Qué hacemos?» Don Julián miró a Matilde. Ella, aún en fiebre, sostenía al niño como si lo defendiera de una amenaza invisible. Esa imagen le perforó el pecho. «Lo que se hace cuando alguien llega a tu puerta a punto de morir», respondió él, sin dramatismo. «Se le da techo». Tomasa lo miró con sorpresa, porque en esa frase había algo que don Julián no solía mostrar: humanidad. La noche cayó. La casa grande, acostumbrada a dormir en silencio, se llenó de sonidos nuevos. El suspiro irregular de una mujer enferma, el gemido de un bebé, el roce de pasos suaves, el agua en un cuenco, el crujido de la madera vieja, como si la casa protestara por despertar. Don Julián se quedó despierto. No en su despacho, no frente a sus cuentas. Se quedó en el corredor, sentado en una silla de respaldo recto, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en la puerta de la habitación donde Matilde dormía a medias. Ezequiel pasó una vez, silencioso. «Patrón, ¿le traigo café?» Don Julián negó con la cabeza. No. Hubo un momento, cerca de la medianoche, en que Matilde despertó con un sobresalto. Su voz, ronca y asustada, se escuchó como un cuchillo. «No, no, no». Don Julián se puso de pie en el acto. Entró sin pensar. Tomasa ya estaba allí, sosteniendo a Nicolás, que por fin lloraba con fuerza, indignado, vivo. Matilde buscaba con los ojos desorientados. Cuando lo vio en brazos de Tomasa quiso incorporarse, desesperada. No lo... Don Julián se acercó lo suficiente para que ella lo viera de cerca. La luz de una vela le dibujaba sombras firmes en el rostro. Sus ojos oscuros estaban cargados de una seriedad que en ese instante parecía promesa. «Escúchame», dijo él, y su voz fue como un ancla. «Nadie se lo lleva». Matilde tembló. Lo miró como si quisiera odiarlo para no confiar, pero el miedo la traicionó. En sus ojos brilló una lágrima que no llegó a caer. «Me lo van a quitar», susurró. «Siempre, siempre me lo...». Don Julián bajó la voz y, sin tocarla todavía, se inclinó apenas para que ella sintiera el peso de su presencia, no como amenaza, sino como escudo. «Aquí no», repitió. «Mientras yo respire, aquí no». Matilde parpadeó lentamente. La fiebre le robaba claridad, pero esas palabras se le
quedaron prendidas como una oración. Tomasa le devolvió al bebé con cuidado. Matilde lo abrazó de inmediato, y en ese gesto hubo una sensualidad emocional contenida, no de cuerpo sino de alma, como si abrazar a Nicolás fuera a abrazarse a la vida misma. Cuando Matilde se recostó otra vez, agotada, don Julián no se retiró enseguida. Se quedó mirando cómo la respiración de ella buscaba ritmo. La luz tibia de la vela iluminaba su perfil, la línea suave de su mejilla, los mechones pegados a la frente. No era hermosa como una dama de ciudad, era bella de otro modo, con la belleza frágil y digna de quien ha resistido demasiado. Don Julián sintió una punzada en la garganta. Una imagen antigua quiso levantarse. Una cama, un sudor frío, un llanto ahogado, y el silencio después. Su propia casa había sido eso, un después interminable. Miró al bebé. Nicolás lo miró de vuelta, como si también lo juzgara. Don Julián apretó la mandíbula. No se permitiría debilidad. Pero aquella noche, por primera vez en años, el silencio no le obedecía. «Duerme», murmuró, sin saber si se lo decía a ella o a sí mismo. Matilde, ya medio vencida por la fiebre, abrió los ojos una última vez. Lo vio allí, firme, inmóvil, con esa severidad que no era crueldad, sino dolor disciplinado. Y en su mirada se encendió algo extraño, casi imposible, una chispa de alivio. «Gracias», alcanzó a decir apenas audible. Don Julián no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza como si aceptar esa gratitud fuera un compromiso demasiado grande. Salió despacio, cerró la puerta sin hacer ruido, y volvió a su silla en el corredor como un guardián condenado. Afuera, el campo respiraba bajo el cielo oscuro. Dentro de la casa grande, por primera vez en mucho tiempo, había vida. Don Julián escuchó el llanto del bebé volverse suspiro y el suspiro de la mujer volverse sueño. La hacienda, que había sido un mausoleo, se convertía sin permiso en refugio. Y aunque él aún no lo supiera, aquella noche acababa de abrir una puerta que no se cerraría con llave ni con orgullo. Porque el destino, cuando entra cargando un bebé ajeno y una mujer desconocida, no pide autorización, solo se queda. La mañana entró a la casa grande con una luz oblicua, tímida, como si también ella temiera perturbar lo que había ocurrido durante la noche. El patio aún guardaba el frescor del alba y los azulejos, húmedos por el rocío, devolvían un brillo suave que parecía nuevo, impropio de una casa acostumbrada al duelo. Los gallos cantaron a lo lejos y el sonido tan cotidiano resultó extrañamente revelador. La vida seguía. Don Julián no había dormido. Permaneció despierto en el corredor hasta que el cielo se aclaró y las sombras se retiraron de los arcos. A esa hora, el cansancio solía apoderarse de él con una disciplina implacable. Sin embargo, aquella mañana el agotamiento era distinto, más profundo, como si no viniera del cuerpo sino de una vigilia interior. Se levantó cuando oyó pasos suaves acercándose por el pasillo. Tomasa apareció con una jícara de barro humeante y el gesto firme de quien ya ha decidido que la preocupación no le va a robar el pulso. «Le traje atole, patrón», dijo en voz baja, y la muchacha, la fiebre bajó un poco. Don Julián tomó la jícara sin mirarla de inmediato. El vapor le rozó el rostro, y ese calor sencillo le recordó que hacía horas no probaba bocado. «¿Y el niño?» «Durmió mejor», respondió Tomasa. «Se calma cuando ella lo tiene cerca, como si supiera». Don Julián asintió. No dijo nada más, pero su mirada se dirigió instintivamente a la puerta de la habitación. No entró, todavía no. Había aprendido, a fuerza de dolor, que hay umbrales que se cruzan solo cuando uno está dispuesto a no volver atrás. El sol subió despacio. En la cocina, los sonidos regresaron a su ritmo. El golpeteo del cuchillo, el hervor del agua, el roce de las ollas. La hacienda retomaba su respiración, habitual, aunque algo había cambiado en su centro. Los peones trabajaban en silencio, con un cuidado nuevo en las miradas, como si temieran que cualquier palabra imprudente rompiera un equilibrio frágil. Matilde despertó cuando la luz tocó la pared. No fue un despertar sereno. Abrió los ojos, de golpe, como si saliera de un sueño peligroso. Su primer impulso fue buscar con las manos
El alivio la atravesó cuando sintió el cuerpo tibio de Nicolás junto a ella, su respiración leve, el peso exacto de su existencia. Tranquilo, murmuró con la voz aún áspera. Aquí estoy. El bebé se movió, emitió un sonido breve y volvió a dormirse. Matilde cerró los ojos un instante, permitiéndose ese respiro. El cuarto le resultaba extraño, demasiado limpio, demasiado amplio, con muebles sólidos que no pertenecían a la precariedad de sus últimos días. El olor a madera antigua y a hierbas medicinales le llenó los pulmones. Intentó incorporarse. El mareo la obligó a apoyarse en el colchón. En ese momento, Tomasa entró con una bandeja pequeña. «No tan aprisa, hijita», dijo acercándose. «Todavía estás floja». Matilde la miró con desconfianza primero, luego con una gratitud silenciosa. Tomasa le acomodó el respaldo, le ofreció un sorbo de agua, le colocó un paño fresco en la frente. «Gracias», dijo Matilde, y esa palabra salió con un temblor que no era solo físico. «¿Cómo se siente?» «Viva», respondió ella tras un instante. «Y eso ya es mucho». Tomasa sonrió con discreción. «El patrón pidió que avisara si despertaba», comentó. «No se preocupe, no anda de mirón, pero sí, pendiente». Matilde bajó la mirada. El simple hecho de saber que él estaba allí, cerca, le provocó una inquietud que no supo clasificar. No era miedo, tampoco alivio completo. Era algo más complejo, como una cuerda tensa. «¿Puedo levantarme un poco?», preguntó. «Con calma», dijo Tomasa. «Yo la ayudo». Cuando Matilde apoyó los pies en el suelo, sintió el frescor de las losas. Se sostuvo del brazo de Tomasa y dio 2 pasos lentos. El movimiento hizo que Nicolás se despertara. Abrió los ojos y, al verla de pie, extendió la mano hacia su cuello. «Está bien», susurró ella. «No te suelto». Tomasa observó la escena con una atención respetuosa. Aquella mujer no era madre, lo sabía. Sin embargo, había en su manera de proteger al niño una entrega que iba más allá de la sangre. Era un vínculo hecho de urgencia y de amor aprendido a golpes. En el corredor, don Julián escuchó pasos. Reconoció el ritmo inseguro y supo, sin verla, que Matilde estaba de pie. Algo se tensó en su pecho. Se acercó a la puerta, deteniéndose a un paso, como si necesitara permiso del silencio. «¿Está mejor?», preguntó desde el umbral. Matilde levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron y el aire pareció espesarse entre ambos. Él la vio más despierta, con el rostro aún pálido pero firme. Ella lo vio a plena luz, alto, serio, con la camisa impecable y los ojos oscuros marcados por la noche en 1900. «Vela». «Un poco», respondió ella. «Gracias por dejarme quedarme». Don Julián no avanzó. Mantuvo la distancia justa. «No es una pensión», dijo, con voz grave. «Es una casa, y mientras estés aquí, no tienes que agradecer nada». Matilde apretó a Nicolás contra su pecho, como si esas palabras le dieran permiso para expirar. «Yo no pensaba», empezó, y se detuvo. No sabía cómo explicar su presencia sin desnudarse por completo. «No hace falta», la interrumpió él con suavidad inesperada. «Todavía». Ese todavía quedó suspendido, cargado de significados. Tomasa carraspeó con discreción y se retiró, dejándolos solos por primera vez. El silencio que se instaló no fue incómodo, sino denso. Don Julián dio un paso adentro. «Voy a pedir que el médico vuelva por la tarde», dijo, «para asegurarnos de que no haya recaída». Matilde asintió. Luego, impulsada por algo que no quiso analizar, preguntó: «¿Por qué lo hace?». Don Julián la miró con atención. No estaba acostumbrado a que le hicieran esa clase de preguntas, menos aún a que le importara la respuesta. «Porque nadie debería morir en el camino», dijo al fin. «Y porque…» hizo una pausa, breve, medida. A veces uno no elige lo que llega a su puerta. Matilde sostuvo su mirada. En esos ojos había una severidad que no era crueldad, sino contención. Algo en ella se aflojó. «Yo no vine a causar problemas», dijo, casi en un susurro. «En cuanto pueda caminar, me iré». Don Julián negó lentamente. «Eso lo veremos después». La frase no fue una orden. Fue una suspensión, un espacio abierto. El tiempo avanzó con pasos cautos.
Matilde volvió a sentarse, esta vez con menos mareo. Don Julián permaneció cerca, sin invadir. En un momento, al notar que ella respiraba con dificultad, se acercó lo suficiente para observarla mejor. ¿Te duele algo?, preguntó. Matilde dudó. No estaba acostumbrada a que le preguntaran con esa calma. Me arde el pecho, admitió, y a veces siento que el corazón se me quiere salir. Don Julián extendió la mano. Se detuvo a medio camino como si pidiera permiso al aire. ¿Puedo? Matilde asintió. Él apoyó 2 dedos en su muñeca. El contacto fue preciso, breve, pero bastó para que ambos se estremecieran. La piel de ella estaba tibia, el pulso rápido. Don. Julián sintió una sacudida íntima, una conciencia aguda del cuerpo ajeno bajo su mano. Léete con fuerza, dijo sin retirar los dedos de inmediato. Es normal después de la fiebre. Matilde no apartó la muñeca. Sus ojos bajaron al punto donde él la tocaba. El mundo pareció concentrarse allí, en ese roce mínimo que llevaba una carga imposible de nombrar. ¿Siempre es tan cuidadoso con los extraños?, preguntó ella, con una ironía suave que no buscaba herir. Don Julián retiró la mano despacio. No, respondió. Por eso me sorprende. Matilde levantó la mirada, sonrió apenas, una sonrisa frágil, como si no recordara la última vez que lo había hecho sin miedo. Nicolás se inquietó de nuevo. Don Julián lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. No era un hombre de niños, no después de la pérdida. Sin embargo, cuando el bebé emitió un gemido más insistente, don Julián se inclinó instintivamente. ¿Puedo?, preguntó señalándolo. Matilde dudó solo un segundo. Luego, con un gesto lento, se lo acercó un poco. Si quiere. Don Julián no lo tomó en brazos. Se limitó a acercar la mano. Nicolás, sin dudar, atrapó su dedo con una fuerza sorprendente. Don Julián se quedó inmóvil, como si ese gesto sencillo lo hubiera anclado al suelo. «Es fuerte», dijo, y su voz se quebró apenas. Matilde lo observó con atención. En ese instante lo vio distinto, no como el hacendado, severo, sino como un hombre atravesado por algo que no se atrevía a decir. «Se aferra a lo que siente seguro», murmuró ella, «como todos». Don Julián retiró el dedo con cuidado. Se enderezó. Respiró hondo. «Debes descansar», dijo. «Tomasa te traerá comida». Antes de irse, se detuvo. «Matilde», dijo, pronunciando su nombre por primera vez. Ella levantó la cabeza. «Mientras estés aquí», comenzó, y se interrumpió. Midió sus palabras. «¿No estás sola?» Matilde sintió que algo se le cerraba en la garganta. «Gracias», repitió, y esta vez la palabra tuvo un peso distinto. Cuando don Julián salió, el cuarto quedó impregnado de su presencia, como si el aire recordara su voz. Matilde apoyó la espalda en el respaldo, cerró los ojos y dejó que las lágrimas bajaran en silencio. No eran de tristeza, eran de agotamiento y de una esperanza peligrosa. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, don Julián volvió al corredor. Se detuvo frente al retrato de su esposa, colgado en la pared desde hacía años. La miró con respeto, con ese amor sereno que no se había ido. «No te reemplazo», murmuró, sin saber a quién hablaba realmente. «Solo sigo». En la habitación, Matilde dormía con Nicolás sobre el pecho. El ritmo de sus respiraciones se acompasaba. Afuera, la hacienda continuaba su jornada, ignorante aún del temblor que había comenzado en su centro. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera, el día había encendido un fuego discreto, silencioso, que no ardía con llamas, sino con miradas sostenidas y palabras medidas. Silencios que ardían. La mañana siguiente amaneció distinta en la hacienda. No era solo la luz, más blanca y directa, ni el murmullo constante de los trabajadores que comenzaban la jornada. Era una inquietud invisible, una sensación que se filtraba entre los corredores como un presagio. Puebla, aunque todavía distante, parecía acercarse con cada susurro del viento. Matilde despertó con una opresión en el pecho que no tenía que ver con la fiebre. Nicolás dormía sobre su brazo, tibio y confiado, pero algo en el ambiente la mantenía alerta. Se incorporó con cuidado, observando por la ventana el patio bañado de sol.
Todo parecía normal, y sin embargo su corazón latía con una prisa injustificada. Había aprendido a reconocer ese presentimiento. Siempre llegaba antes del peligro. Tomasa entró con una bandeja sencilla, pan recién hecho, un jarro de leche tibia, fruta, cortada con esmero. «Come despacio», le dijo. «Hoy el día viene largo». Matilde levantó la vista con una inquietud que no pasó desapercibida. «¿Ha pasado algo?» Tomasa dudó un segundo. No era mujer de chismes, pero tampoco sabía mentir con facilidad. «El padre Anselmo llegó temprano», respondió al fin. «Viene de Puebla. Está hablando con el patrón». Matilde sintió que el mundo se le encogía alrededor. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la manta que cubría a Nicolás. «¿Preguntó por nosotros?», susurró. «Todavía no», dijo Tomasa con rapidez, apoyando una mano firme sobre el hombro de Minocent, la joven. «Y aunque preguntara, aquí nadie dice nada». Matilde asintió, pero el temor ya había echado raíces. El nombre de Puebla siempre venía acompañado de recuerdos oscuros, corredores perfumados donde se decidían destinos sin testigos, sonrisas amables que ocultaban sentencias. En el despacho, don Julián escuchaba al padre Anselmo con el gesto serio de quien mide cada palabra. El sacerdote era un hombre delgado, de sotana impecable y manos limpias. Su voz era suave, pero sus ojos no dejaban escapar ningún detalle. Se sentó frente a don Julián con una cortesía estudiada, como quien visita no solo una casa, sino una reputación. «La ciudad está inquieta», comenzó cruzando los dedos. «Hay rumores que se mueven». «Rápido, hijo, y cuando los rumores alcanzan ciertos apellidos, se vuelven peligrosos». Don Julián apoyó ambas manos sobre el escritorio sin ofrecer asiento ni bebida. «Mi casa no se rige por rumores», respondió. El sacerdote inclinó apenas la cabeza. «Lo sé, pero Puebla no siempre distingue entre verdad y conveniencia. Se habla de un niño desaparecido, de una mujer que huyó, de un silencio que alguien quiere romper». Don Julián sostuvo su mirada sin titubear. «En esta hacienda no hay niños desaparecidos, ni mujeres que deban ser perseguidas». El padre Anselmo suspiró con un dejo de preocupación. «Hay familias que no toleran el desorden, don Julián, y cuando sienten que algo amenaza su nombre, buscan soluciones rápidas». Ese rápidas cayó como una piedra. «¿Vino a advertirme o a interrogarme?», preguntó don Julián con calma peligrosa. «A advertirle», respondió el sacerdote sin rodeos, «porque lo respeto, y porque sé que, si la justicia llega antes que la caridad, nadie sale ileso». Don Julián comprendió entonces que el peligro ya no era una intuición, era una presencia concreta, avanzando con sotana y con ley. Cuando el sacerdote se retiró, la hacienda quedó envuelta en un silencio expectante. Don Julián caminó hacia el patio, donde Ezequiel supervisaba a los peones. «Refuerza la vigilancia», ordenó, «y nadie entra sin avisar». Ezequiel asintió serio. «¿Esperamos problemas, patrón?» Don Julián miró hacia la casa grande, hacia la habitación donde Matilde descansaba. «Esperamos visitas». No tardaron. El sonido de cascos rompiendo el polvo anunció la llegada del comisario Basilio Rocha, antes de que el hombre apareciera. Vestía uniforme oscuro, botas bien lustradas y llevaba una libreta bajo el brazo. Su bigote estaba cuidadosamente peinado y su mirada recorría la hacienda con una familiaridad incómoda. Don Julián salió a recibirlo, erguido, sin apresurarse. «Comisario», dijo, «no esperaba verlo». «Ni yo esperaba tener que venir», respondió Basilio con una sonrisa que no alcanzó a los ojos. «Pero hay preguntas en Puebla y alguien tiene que hacerlas». «Pregunte», concedió don Julián. Basilio avanzó un paso, bajando la voz. «Se busca a una mujer joven, enferma. Viajaba con un bebé. Coincide con ciertas descripciones». Don Julián no pestañeó. «Por aquí pasan muchos caminos». «Pero pocos llevan a casas tan grandes», replicó Basilio, alzando la vista hacia la fachada. «Y menos aún, a casas donde el patrón es conocido por su rectitud». La frase sonaba a halago, pero era una trampa. «Mi rectitud no incluye abrir mis habitaciones a la curiosidad», respondió don Julián. «¿Tiene una orden?» Basilio apretó los labios. «No todavía». «Entonces no hay nada más que hablar». El comisario cerró su libreta con lentitud. «Volveré», advirtió.
La ciudad no se queda quieta. Cuando se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo, don Julián sintió el peso de la amenaza a sentarse en sus hombros. No era miedo lo que lo dominaba, sino una determinación férrea. Entró a la casa grande sin demora. Matilde estaba sentada junto a la ventana, meciendo a Nicolás con un movimiento lento, casi hipnótico. Al ver a don Julián, su rostro perdió color. «Ya lo sé», dijo ella antes de que él hablara. «Vienen por nosotros». Don Julián se detuvo frente a ella. La cercanía le permitió ver el temblor contenido en sus manos. «Todavía no», respondió con firmeza. «Y no van a entrar así como así». Matilde negó con la cabeza, desesperada. No entiende. Cuando ellos buscan, no preguntan. Compran, amenazan, arrasan. Don Julián se inclinó hasta quedar a su altura. «Escúchame», dijo con voz baja pero segura. «Esta es mi casa, y aquí nadie te toca sin pasar sobre mí». Matilde lo miró con una intensidad nueva. Sus ojos brillaban no solo de miedo, sino de una emoción peligrosa, confianza. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó, casi con reproche. «Ni siquiera sabe quién soy». Don Julián sostuvo su mirada. En ese instante el tiempo pareció ralentizarse. «Tal vez no», respondió, «pero sé quién no eres». Matilde apretó los labios. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Don Julián, impulsado por algo más fuerte que la prudencia, alzó la mano y la detuvo antes de que cayera. Su pulgar rozó su piel con una delicadeza que estremeció a ambos. El contacto fue breve, pero cargado de una tensión que ninguno ignoró. «Si quieres irte», continuó él, retirando la mano con esfuerzo, «no te detendré, pero no será por miedo». Matilde cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz ya no temblaba. «No puedo irme», dijo. «Si salgo lo encuentran, y entonces...». Miró a Nicolás. «Entonces todo habrá sido en vano». Don Julián asintió despacio. «Entonces nos quedamos», declaró. Ese nos resonó entre ellos como una promesa involuntaria. Más tarde, al caer la tarde, Matilde salió al patio por primera vez desde su llegada. El aire cálido le llenó los pulmones. Don Julián caminaba a su lado, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para que ella sintiera su presencia como un resguardo. «Puebla está más cerca de lo que parece», dijo ella en voz baja, «y hay personas que no perdonan». Don Julián se detuvo, la miró de frente. «Yo tampoco perdono», respondió, «sobre todo cuando intentan imponerme el miedo». Matilde sostuvo su mirada. En ese cruce silencioso nació algo que no se dijo, pero que ambos comprendieron. No estaban solos en esa batalla. Desde la ciudad, las campanas de una iglesia llegaron apagadas por la distancia. Puebla seguía allí, observando, calculando. Y mientras el sol se escondía tras los campos, la hacienda se preparaba sin saberlo para resistir no solo un escándalo, sino el inicio de un vínculo que ya desafiaba al mundo. La noche descendió sobre la hacienda con una lentitud engañosa, como si el cielo mismo dudara antes de cubrirlo todo. El calor del día se disipó apenas, dejando en el aire un aroma espeso a tierra húmeda y azahar distante. En los corredores, las lámparas de aceite comenzaron a encenderse una a una, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con voluntad propia. Matilde permanecía sentada en la habitación, con Nicolás dormido contra su pecho. El vaivén suave con el que lo mecía era casi imperceptible, pero constante, como si temiera que al detenerse, el mundo volviera a sacudirse. Sus pensamientos no encontraban reposo. Las palabras del comisario, la visita del sacerdote, la firmeza de don Julián. Todo se mezclaba en su mente con una urgencia que ya no podía seguir postergando. Cuando escuchó pasos en el corredor, su cuerpo se tensó de inmediato. No eran pasos, apresurados ni pesados, eran medidos, contenidos. Reconoció ese ritmo antes de verlo. Don Julián apareció en el umbral, con el rostro serio, pero sin dureza. Cerró la puerta. Detrás de sí con cuidado, como si supiera que lo que estaba a punto de decir no debía escapar de aquellas paredes. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Matilde levantó la mirada. Durante un instante pensó en negar, en seguir ocultándose, tras silencios y medias verdades. Pero algo en los ojos de él, esa mezcla de
determinación y respeto, la desarmó. Sí, respondió, ya no puedo callar. Don Julián avanzó un par de pasos, deteniéndose a una distancia prudente. La luz de la lámpara iluminaba su perfil, marcando la línea firme de su mandíbula y el cansancio contenido en su mirada. Dime lo que puedas, dijo. No te pediré más. Matilde inspiró hondo. Sus dedos se cerraron instintivamente sobre el rebozo que envolvía a Nicolás, como si ese gesto le diera fuerza. No soy su madre, comenzó con voz serena, aunque cada palabra le costaba. Y nunca pretendí serlo. Don Julián no se movió, asintió apenas, invitándola a continuar. El niño nació en una casa donde el silencio vale más que la vida, prosiguió ella. Yo trabajaba allí. Vi cosas que no debía ver. Escuché órdenes que no podían cumplirse sin manchar el alma. Su voz se quebró un instante, pero siguió. Cuando entendí lo que pensaban hacer con él, no pude permitirlo. No fue valentía. Fue instinto. Lo tomé y corrí. Desde entonces no he hecho más que huir. Don Julián apretó los puños. La historia encajaba con demasiada precisión en las piezas, que ya había empezado a ver. ¿Quién quiere al niño?, preguntó con calma tensa. Matilde dudó. Bajó la mirada. Hay una mujer, dijo al fin, influyente, respetada en Puebla. Para ella, Nicolás no es un bebé, es un problema, y también una llave. Don Julián entendió sin que ella tuviera que explicarlo todo. En ese mundo, los niños podían ser moneda, amenaza o herencia. ¿Esa mujer sabe que estás aquí? Todavía no, respondió Matilde, pero lo sabrá, siempre lo sabe todo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una verdad que ya no podía volver a ocultarse. Nicolás se movió inquieto, como si percibiera la tensión. Matilde lo acomodó, con cuidado, y en ese gesto don Julián vio una ternura feroz, una entrega que no necesitaba sangre para ser real. Debiste decírmelo antes, dijo él, no como reproche, sino como constatación. Tenía miedo, admitió ella, alzando por fin la mirada. No de usted, sino de perder este refugio. Don Julián dio un paso más. La cercanía hizo que Matilde contuviera el aliento. Podía sentir el calor de su presencia, la firmeza que emanaba de él como una muralla invisible. Este refugio no depende de verdades cómodas, respondió. Depende de decisiones. Matilde lo observó con una mezcla de alivio y culpa. Si se queda conmigo, dijo en voz baja, la arrastrarán a un conflicto que no le pertenece. Don Julián negó lentamente. Desde el momento en que cruzaste esa puerta, dejó de no pertenecerme. La frase quedó suspendida entre ambos, densa, casi íntima. Matilde sintió que algo se deslizaba en su pecho, un sentimiento peligroso que no se atrevía a nombrar. Se levantó con cuidado, acunando a Nicolás. Dio unos pasos hacia la ventana, buscando aire. Don Julián la siguió, manteniendo la distancia justa. Afuera, el patio estaba envuelto en penumbra, y el murmullo lejano de los grillos parecía acompañar la confesión. Yo no puedo ofrecerle nada, dijo ella de espaldas. Ni seguridad, ni futuro, solo problemas. Don Julián se colocó a su lado, no la tocó, pero su voz llegó a ella como un roce. Yo no te he pedido promesas, respondió. Solo honestidad, y ahora la tengo. Matilde cerró los ojos. El cansancio emocional la vencía, pero también una extraña paz se abría paso. Entonces déjeme decirle todo, murmuró, aunque no me perdone. Don Julián giró hacia ella. La luz delineó sus rasgos con una suavidad inesperada. No he pensado en perdonar, dijo. He pensado en proteger. Matilde lo miró, sorprendida. En ese instante, comprendió que aquel hombre no ofrecía palabras vacías, ofrecía acciones, y eso era más peligroso que cualquier amenaza externa. Nicolás despertó con un pequeño gemido. Matilde lo acomodó, y don Julián, sin pensarlo, alargó la mano para ayudarla a sostenerlo mejor. Sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que ambos se estremecieran. Matilde levantó la vista de inmediato. Don Julián retiró la mano con lentitud, como si le costara desprenderse. Perdón, dijo él en voz baja. No, respondió ella con un hilo de voz. No pasa nada.
Pero ambos sabían que sí pasaba. Pasaba algo que no se podía deshacer. Más tarde, cuando Nicolás volvió a dormirse, don Julián la invitó a salir al patio. El aire nocturno era más fresco, y la luna, alta, iluminaba los arcos con una claridad melancólica. Caminaron despacio, uno al lado del otro, sin tocarse. Cada paso era un acuerdo silencioso. «Hay que ser cuidadosos», dijo don Julián. «Si esa mujer mueve influencias, intentará entrar por donde pueda». Matilde asintió. «Siempre encuentra puertas abiertas», murmuró, «o las compra». Don Julián se detuvo junto a una columna. La miró con una intensidad que la obligó a detenerse también. «Entonces cerraremos las puertas», afirmó, «y las que no se puedan cerrar, las defenderemos». Matilde sostuvo su mirada. En ese cruce silencioso, la desconfianza que aún quedaba en ella empezó a rendirse. «¿Por qué me cree?», preguntó casi en un suspiro. Don Julián respondió sin titubear. «Porque no miras como alguien que miente, miras como alguien que ha corrido demasiado». El viento movió suavemente el rebozo de Matilde. Ella sintió un escalofrío que no provenía del frío. Don Julián, con un gesto contenido, se quitó el saco y se lo colocó sobre los hombros sin tocarla directamente, dejando que la tela cayera con cuidado. «Así está mejor», dijo. Matilde cerró los dedos sobre la prenda. El gesto, tan simple, la conmovió más de lo que habría imaginado. Aspiró el aroma leve de él, mezcla de jabón y madera, y por un instante se permitió descansar en esa sensación. «Gracias», murmuró. Caminaron un poco más. La hacienda, silenciosa, parecía observarlos. En la distancia, una campana marcó la hora. El mundo seguía su curso, ajeno a la alianza silenciosa que se estaba forjando. «Debo decirle algo más», añadió Matilde, deteniéndose de pronto. «Si se quedan conmigo, no habrá vuelta atrás». Don Julián se volvió hacia ella. La luz de la luna iluminó su rostro con una franqueza inesperada. «Hace tiempo que no vuelvo atrás», respondió. «Solo sigo adelante». Matilde sintió que esas palabras se le quedaban grabadas. Bajó la mirada, abrumada. «Yo no quería», empezó, pero no terminó. Don Julián levantó la mano, deteniéndola sin tocarla. «No expliques», dijo con suavidad firme. «No ahora». El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado de promesas no dichas, de un lazo invisible que comenzaba a tensarse entre ellos, fuerte y delicado a la vez. Regresaron al interior cuando el cansancio se hizo evidente. Antes de despedirse, don Julián se detuvo frente a la puerta de la habitación. «Descansa», dijo. «Mañana será otro día». Matilde lo miró por última vez antes de entrar. En sus ojos había miedo, sí, pero también algo nuevo, una esperanza que no se atrevía a pronunciar. Cuando la puerta se cerró, don Julián permaneció un momento en el corredor con la espalda apoyada en la pared. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que había cruzado una línea invisible, una que ya no distinguía entre deber y sentimiento. Dentro de la habitación, Matilde se sentó en la cama con Nicolás dormido en brazos. Acarició su cabello con suavidad. «Parece que nos quedamos», susurró. Y mientras la noche avanzaba, la verdad a medias que había compartido se transformaba, sin que ella lo supiera aún, en el inicio de un vínculo que ya no podía romperse sin dolor. El amanecer llegó cubierto de una calma engañosa, como si la hacienda hubiera decidido guardar silencio antes de la tormenta. El cielo se presentó limpio, de un azul sereno, y los primeros rayos del sol iluminaron los campos con una claridad casi solemne. Sin embargo, bajo esa apariencia de paz, algo se movía con sigilo, como una corriente subterránea que empezaba a socavar los cimientos de la quietud. Don Julián estaba de pie en el despacho, revisando papeles que no lograban captar su atención. Desde la noche anterior, una inquietud persistente lo acompañaba. No era temor. Era una alerta constante, la sensación de que el mundo exterior comenzaba a estrechar el cerco. Apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo, como si así pudiera ordenar lo que se agitaba dentro de él. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», dijo sin alzar la voz. Ezequiel entró con el sombrero en la mano y una expresión tensa. «Patrón»,
Llegó un mensajero de Puebla, informó. Trae una carta, no quiso dejarla con nadie más. Don Julián extendió la mano. El sobre era de papel fino, sellado con cera roja. No. Llevaba nombre, solo un símbolo discreto que él reconoció de inmediato. Una marca de familia poderosa. Lo abrió despacio y leyó en silencio. Cada línea era un recordatorio. Elegante y venenoso de la jerarquía que gobernaba la ciudad. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado. ¿Algo malo?, preguntó Ezequiel. Algo previsible, respondió don Julián. Que nadie comente nada, y vigila el lindero. Norte. Ezequiel asintió y salió sin hacer preguntas. La carta no amenazaba de manera directa, no lo necesitaba. Hablaba de reputaciones, de conveniencias, de lo fácil que era evitar un escándalo si cada quien ocupaba el lugar que le correspondía. Entre líneas, la exigencia era clara. Entregar lo que no debía existir o pagar el precio de desafiar un apellido. Don Julián guardó el papel en un cajón. No lo rompería. Aún no. Había cosas que debían conservarse como prueba de la soberbia ajena. En la cocina, Tomasa amasaba pan con una energía inusual. Sus manos se movían con rapidez, como si el trabajo pudiera ahuyentar los malos augurios. Al ver entrar a Matilde, con Nicolás en brazos, le dedicó una sonrisa breve. «Hoy el niño amaneció con buen ánimo», comentó. «Eso siempre es buena señal». Matilde asintió, pero su mirada estaba distante. Desde temprano había notado una tensión distinta en el ambiente, un cuidado excesivo en los gestos, un silencio más denso que de costumbre. ¿Ha pasado algo?, preguntó con cautela. Tomasa la miró a los ojos antes de responder. «Llegaron noticias», dijo simplemente. «Y cuando llegan noticias de Puebla, nunca vienen solas». Matilde apretó a Nicolás contra su pecho. El peso del niño, tan real y tibio, la anclaba al presente. «Don Julián, ¿está bien?» «Como siempre», respondió Tomasa, pero su voz no logró ocultar la preocupación. Matilde salió al patio. El sol ya estaba alto, y el aire comenzaba a calentarse. Don Julián caminaba entre los naranjos, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Al verla, se detuvo. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce silencioso se dijeron más de lo que habrían permitido las palabras. «¿Podemos hablar?», preguntó él. Matilde asintió. Caminaron despacio, sin rumbo fijo, siguiendo la sombra de los árboles. Nicolás dormía, ajeno a la tensión que se acumulaba en cada paso. «Han empezado a presionar», dijo don Julián al fin, con la cortesía que usan quienes creen que todo se compra. Matilde cerró los ojos un instante. «Lo sabía», murmuró. «No tardarían». «No han venido por la fuerza», continuó él. «Todavía. Prefieren otras vías». «¿Cuáles?», preguntó ella, aunque intuía la respuesta. Don Julián se detuvo, la miró de frente. «El matrimonio». La palabra cayó entre ellos como una piedra. Matilde sintió que el aire le faltaba por un segundo. «¿El suyo?», preguntó con voz apenas audible. «Sí», respondió él sin rodeos. «Creen que casándome con la mujer adecuada, todo se resolvería. El rumor desaparecería, el niño también». Matilde bajó la mirada. Una punzada aguda le atravesó el pecho, una mezcla de miedo y una emoción más profunda que no se atrevía a reconocer. «¿Y qué piensa hacer?», don Julián sostuvo su mirada. «No he dado respuesta». Caminaron unos pasos más. El silencio que los envolvía era espeso, cargado de significados que ninguno quería pronunciar. «Usted no tiene por qué cargar con esto», dijo Matilde al fin. «No es su lucha». Don Julián negó lentamente. «Desde el momento en que decidí no entregarte se volvió mía». Matilde sintió que algo se le quebraba por dentro. Se detuvo, obligándolo a detenerse. También. «Yo no puedo ser la causa de que lo destruyan», dijo con firmeza contenida. «No puedo permitir que pierda su nombre, su casa, su vida, por nosotros». Don Julián la observó con atención. En sus ojos vio el mismo sacrificio silencioso que había marcado la historia de demasiadas mujeres. «Mi nombre no se sostiene sobre cobardías», respondió. «Y esta casa no se defiende entregando a quienes confían en ella». Matilde tragó saliva. La cercanía entre ambos se volvió casi insoportable. Podía sentir el calor de él, la firmeza de su presencia
y al mismo tiempo la distancia que se imponían por prudencia. Esa noche la hacienda se sumió en una quietud expectante. Las lámparas iluminaron los corredores con una luz suave y el canto de los grillos acompañó el silencio. En la habitación, Matilde mecía a Nicolás con un movimiento lento y constante. El cansancio del día la vencía, pero su mente no encontraba descanso. La puerta se abrió con cuidado. Don Julián entró, sosteniendo una lámpara pequeña. ¿Interrumpo?, preguntó. No, respondió ella, pase. Se sentó en una silla cercana, manteniendo la distancia. La luz dibujaba sombras cálidas en el rostro de Matilde y en el cuerpo pequeño de Nicolás. Recibí otra carta, dijo don Julián, esta vez más directa. Matilde levantó la mirada. ¿Amenazas? Advertencias, corrigió él. Dicen que aún hay salidas honorables. Matilde sonrió con tristeza. Siempre llaman honor a lo que les conviene. Don Julián la observó con atención. Nicolás comenzó a inquietarse, moviendo las manos en busca de algo. Matilde intentó acomodarlo mejor, pero el cansancio la traicionó. Permíteme, dijo don Julián levantándose. Se acercó despacio y con cuidado colocó una mano firme bajo el cuerpo del niño para ayudarla a sostenerlo. El contacto entre ellos fue inevitable. Sus dedos rozaron los de ella. Ambos se quedaron inmóviles un instante, conscientes de la cercanía. Nicolás se calmó de inmediato, como si reconociera esa nueva presencia. Parece confiar en usted, murmuró Matilde. Don Julián bajó la mirada hacia el niño. Tal vez solo no quiere estar solo, respondió. Se sentaron juntos, meciendo a Nicolás entre ambos. No se tocaban directamente, pero el espacio entre ellos era mínimo, cargado de una intimidad que no necesitaba palabras. El balanceo suave del niño marcaba el ritmo como un latido compartido. Esta casa estaba vacía, dijo don Julián en voz baja, no por falta de gente, sino de futuro. Matilde lo miró, sorprendida por la confesión. Yo llegué sin nada, respondió, solo con miedo. Y aún así, continuó él, trajiste vida. El silencio volvió a envolverlos. Matilde sintió una emoción intensa, una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que le daba vértigo. No quiero que se equivoque conmigo, dijo ella de pronto. No tengo nada que ofrecerle. Don Julián levantó la mirada y la sostuvo con una intensidad que la obligó a bajar la suya. No te he pedido nada, respondió, pero no negaré que... Hizo una pausa breve. Tu presencia ha cambiado esta casa. Matilde apretó los labios, conteniendo una respuesta que no se atrevía a pronunciar. Nicolás se durmió de nuevo. Don Julián se levantó con cuidado, asegurándose de no despertarlo, y volvió a colocar la lámpara sobre la mesa. Descansa, dijo. Mañana hablaremos de lo que conviene hacer. Matilde asintió. Cuando él se dirigía a la puerta, lo llamó con un hilo de voz. Don Julián se detuvo. Gracias, dijo ella, por no verme como un problema. Él giró lentamente. No lo eres, respondió con firmeza. Eres una responsabilidad que acepté. Matilde sintió que esa frase, lejos de ofenderla, la sostenía. Don Julián salió, cerrando la puerta con suavidad. Solo en el corredor, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Sabía que el precio de desafiar a los apellidos poderosos sería alto, pero también sabía, con una claridad que no había sentido en años, que no estaba dispuesto a pagar con la entrega de lo que ya comenzaba a importar demasiado. En la habitación, Matilde acarició el cabello de Nicolás y susurró: No sé qué nos espera, pero no estamos solos. Y mientras la noche avanzaba, el precio del apellido comenzaba a revelarse no en monedas ni en amenazas, sino en decisiones que ya no podían postergarse sin romper algo esencial. La noche cayó con una luna clara y traicionera, de esas que iluminan demasiado y no conceden refugio a las sombras. En la hacienda, el silencio se extendió como un manto, espeso, interrumpido apenas por el murmullo lejano de los insectos y el crujir ocasional de la madera antigua. Era una calma que no tranquilizaba. Era la antesala de una decisión. Matilde llevaba horas despierta. Nicolás dormía en la cuna improvisada, con la respiración pausada y los puños cerrados, como si aún se aferrara a algo invisible. Ella observaba ese pequeño pecho subir y bajar,
y en cada movimiento sentía el peso de una responsabilidad que no le pertenecía por sangre, pero sí por conciencia. El día había sido largo. Las palabras de don Julián, la presión que se colaba desde Puebla como un humo lento, la certeza de que el tiempo ya no jugaba a su favor. Se levantó con cuidado. Cada paso lo dio midiendo el sonido, como si el piso pudiera delatarla. Tomó el rebozo, dobló con precisión las pocas prendas que le quedaban y las acomodó en un atado discreto. No era la primera vez que huía en la noche. Sabía hacerlo. Lo había hecho demasiadas veces. Pero esta vez dolía distinto. Se acercó a la cuna y levantó a Nicolás con la suavidad de quien carga algo sagrado. El bebé se movió apenas, buscó calor y volvió a dormirse. Matilde apretó los labios. No podía permitirse vacilar. Abrió la puerta con cautela. El corredor estaba desierto. Las lámparas proyectaban una luz tenue que dibujaba sombras largas sobre los muros. Caminó despacio, con el corazón golpeándole el pecho, hasta la salida trasera que Ezequiel había mencionado días atrás, cuando le explicó las rutas menos transitadas de la hacienda. Recordó las palabras de don Julián, su voz firme, su promesa implícita de protección, y aún así siguió avanzando. «Perdóname», susurró, sin saber si se lo decía a él o a la vida que estaba a punto de abandonar. Al cruzar el umbral, el aire nocturno la envolvió. La luna bañaba los campos con una claridad casi cruel. El camino se abría ante ella, ancho, silencioso. Dio 2 pasos, luego 3. «Matilde». La voz llegó desde atrás, grave, contenida. No fue un grito, no hizo falta. Matilde se detuvo. Cerró los ojos un instante, como si así pudiera reunir fuerzas para enfrentar lo inevitable. Se giró despacio. Don Julián estaba a unos pasos, de pie, con la silueta recortada contra la luz lunar. Llevaba la camisa sin saco, las mangas arremangadas, el rostro serio y marcado por una preocupación que no se molestó en ocultar. «Sabía que intentarías irte», dijo con calma tensa. Matilde bajó la mirada. Nicolás se movió, inquieto, como si percibiera la tensión. «No puedo quedarme», respondió ella con voz firme, aunque le temblaran las manos. «Cada día aquí es un riesgo mayor para usted, para todos». Don Julián avanzó un paso. Ella retrocedió instintivamente, no por miedo a él, sino a lo que podía sentir si se acercaba demasiado. «¿Crees que irte lo arregla todo?», preguntó. «¿Que desaparecer te hará invisible?» «Es lo único que sé hacer», replicó ella. «Es lo único que me ha mantenido con vida». Don Julián se detuvo frente a ella, a una distancia mínima. La luna iluminaba el rostro de Matilde, pálido y decidido. Él vio el cansancio en sus ojos, la resolución dolorosa, que solo nace cuando no se ve otra salida. «No vuelvas a huir sola», dijo, con una firmeza que no admitía réplica. Matilde alzó la mirada, sorprendida por el tono. Había en su voz algo más que autoridad. Había miedo. «Don Julián», empezó, pero él la interrumpió con un gesto leve de la mano. «No te detengo por orgullo», continuó. «Te detengo porque irte así es entregarte, y yo no estoy dispuesto a hacerlo». El silencio se tensó entre ambos. Matilde apretó a Nicolás contra su pecho. El bebé abrió los ojos confuso y emitió un pequeño sonido. «Yo no le pedí que me salvara», dijo ella con un hilo de voz. «No le pedí que cargara con esto». «No», respondió él, «pero acepté». La palabra quedó suspendida, pesada, irrevocable. Matilde respiró hondo. La emoción amenazaba con quebrarla, pero se obligó a mantenerse firme. «Si me quedo», dijo, «lo arrastrarán a una lucha que no es justa. Lo atacarán por donde más duele. Yo no podría soportarlo». Don Julián sostuvo su mirada. En sus ojos había una determinación serena, como la de un hombre que ha tomado una decisión y no piensa volver atrás. «Hace años que perdí lo que más me dolía», respondió. «No voy a perder también la decencia». Matilde sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero las palabras no acudieron. En su lugar, una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Don Julián levantó la mano y la detuvo antes de que cayera, con un roce apenas perceptible. Su pulgar tocó su piel, con una delicadeza que desarmó cualquier defensa. «No te vayas», dijo más bajo ahora, «no esta noche». Matilde cerró los ojos.
El contacto era mínimo, pero la tensión contenida en ese gesto lo decía todo. Abrió los ojos de nuevo y lo miró con una franqueza que ya no podía ocultar. «Estoy cansada de huir», confesó, «pero tengo miedo de quedarme». Don Julián retiró la mano despacio, como si le costara. «Entonces quédate conmigo», respondió. «No te prometo anillos ni discursos, te prometo presencia». La frase tan sencilla la atravesó con una fuerza inesperada. Matilde sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como si el mundo encontrara un punto de equilibrio precario, pero real. «¿Y si todo se derrumbas?», preguntó. «Nos quedamos de pie», dijo él sin dudar. Nicolás comenzó a inquietarse más. Matilde intentó mecerlo, pero el cansancio la vencía. Don Julián dio un paso adelante y con un gesto contenido apoyó una mano firme bajo el cuerpo del niño para ayudarla. Sus dedos se encontraron. El roce fue inevitable. Ambos se quedaron inmóviles un instante, conscientes de la cercanía. El bebé se calmó de inmediato. «Parece que te reconoce», murmuró Matilde. Don Julián bajó la mirada hacia Nicolás. Su expresión se suavizó de una manera casi imperceptible. «Tal vez reconoce la quietud», respondió. «Eso que tanto nos falta». Caminaron de regreso a la casa grande, despacio, bajo la luna. Ninguno soltó palabra. No era necesario. Cada paso era una renuncia a la huida y una aceptación silenciosa de lo que vendría. En la habitación, Matilde colocó a Nicolás en la cuna con cuidado. Don Julián permaneció cerca, observando, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden. La lámpara proyectaba una luz cálida que envolvía la escena en una intimidad discreta. «Lo siento», dijo Matilde de pronto, rompiendo el silencio, «por haber intentado irme sin decir nada». Don Julián la miró. «Entiendo por qué lo hiciste», respondió, «pero la próxima vez háblame». Matilde asintió. Se sentó en el borde de la cama, exhausta. Don Julián se acercó un poco, más sin tocarla, pero lo suficiente para que ella sintiera su presencia como un sostén. «Hay algo que debo decirte», continuó él. «Si te quedas, no será solo esconderte. Tendremos que pensar, actuar con cuidado». «Estoy acostumbrada a pensar en la oscuridad», respondió ella. «Dígame qué necesita». Don Julián respiró hondo. No entró en detalles, aún no. Pero la semilla de una estrategia comenzaba a tomar forma en su mente, impulsada no solo por la necesidad, sino por una convicción creciente. «Necesito que confíes», dijo al fin, «y que no vuelvas a huir sin mí». Matilde levantó la mirada. En sus ojos había una mezcla de gratitud y una emoción más profunda, peligrosa, que ya no podía negar. «No lo haré», prometió. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era tensión pura, era un acuerdo. Don Julián se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y giró hacia ella. «Descansa», dijo. «Mañana será un día largo». Matilde lo observó salir, con el corazón aún agitado. Se levantó, cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el impulso de correr. Se acercó a la cuna y observó a Nicolás dormir tranquilo, como si el mundo no pudiera tocarlo allí. «Nos quedamos», susurró, más para sí misma que para él. Afuera, la luna seguía alta. La huida había quedado atrás, sustituida por una promesa sin anillo, sin testigos, pero firme, y en el silencio de la noche dos voluntades se habían encontrado para sostener lo que aún no se atrevían a llamar amor, pero que ya se había vuelto indispensable. El día amaneció con una luz engañosa, suave y dorada, como si la hacienda quisiera ofrecer una tregua que nadie había pedido. El aire traía olor a pan recién horneado y a tierra húmeda, y los gallos cantaron con una normalidad que contrastaba con la tensión que se había instalado silenciosa en cada rincón. Don Julián llevaba horas despierto. No había dormido desde la noche anterior, no por desvelo del cuerpo, sino por una vigilia del alma que no concedía descanso. Caminó por el patio con pasos firmes, repasando en su mente cada gesto de la noche previa, cada palabra pronunciada a la luz de la luna, la huida detenida, la promesa sin adornos, la determinación compartida. Nada de eso era liviano. Todo tenía consecuencias. Ezequiel se le acercó con cautela, como quien sabe que interrumpe pensamientos graves.
Patrón, dijo en voz baja, hay una mujer en el lindero. Vino caminando desde Mimo de 100 metros temprano. Dice que busca trabajo, pero no parece venir por eso. Don Julián frunció el ceño. ¿Cómo se llama? Rufina Salcedo. El nombre resonó en su memoria como una campana lejana. Lo había escuchado antes. En murmullos viejos, en historias dichas a medias. Dio media vuelta sin vacilar. Tráela, y que nadie más se entere. Rufina entró a la hacienda con pasos inseguros, cubriéndose con un chal oscuro a pesar del calor. Era una mujer mayor, de rostro curtido por el sol y los años, con ojos que miraban al suelo como si temieran ser reconocidos. Sus manos temblaban levemente, pero no por debilidad, sino por el peso de recuerdos que no se borran. Don Julián la recibió en una sala discreta, lejos de miradas curiosas. ¿Qué busca aquí?, preguntó sin rodeos. Rufina levantó la vista apenas. Sus ojos se cruzaron con los de él y luego se desviaron, cargados de miedo. Busco silencio, respondió, y tal vez justicia. Don Julián no dijo nada, esperó. Rufina respiró hondo y comenzó a hablar con una voz áspera, como si cada palabra le rasgara la garganta. Hace meses atendí un parto en Puebla, confesó. Uno que no debía existir. Me hicieron jurar silencio, me pagaron y luego me amenazaron. Cuando quise volver a mi casa ya no era seguro. Don Julián entendió de inmediato. El hilo de la verdad comenzaba a tensarse. ¿El niño?, preguntó. Rufina asintió. Ese niño nació con una sentencia, dijo, y alguien decidió que no debía crecer. El silencio que siguió fue pesado. Don Julián apretó los puños. Está a salvo aquí, afirmó, y usted también lo estará si decide decir la verdad. Rufina dudó. Miró la puerta, como si temiera que alguien escuchara. Si hablo, susurró, me buscarán. Ya la buscan, respondió él con calma. La diferencia es que aquí no estará sola. Rufina cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en ellos una determinación cansada. Entonces hablaré, dijo, porque estoy harta de cargar con muertos ajenos. Don Julián ordenó que la alojaran en una habitación apartada y discreta. No sería vista por nadie más. Aquella mujer no era solo un testigo, era una llave peligrosa. Mientras tanto, en la casa grande, Matilde mecía a Nicolás cerca de una ventana abierta. La brisa movía el rebozo con suavidad. El bebé jugaba con sus dedos, ajeno a la gravedad del día. Matilde, sin embargo, sentía una inquietud persistente. Algo se acercaba, siempre lo presentía. Don Julián entró sin anunciarse. Al verlo, Matilde se puso de pie de inmediato. ¿Qué ocurre?, preguntó. Él se acercó con pasos tranquilos, pero su mirada delataba urgencia. He encontrado a alguien, dijo. Alguien que puede confirmar lo que sabes. Matilde sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Una prueba? Una voz, respondió él. Y a veces, eso es más peligroso que un documento. Matilde apretó a Nicolás contra su pecho. Entonces ya no estamos ocultos, murmuró. No, aceptó don Julián, pero tampoco estamos indefensos. Ella lo miró con una mezcla de alivio y temor. ¿Confía en ella? Confío en el miedo que trae, respondió. Es el miedo de quien dice la verdad. Matilde asintió despacio. La idea de que el pasado comenzara a salir a la luz la estremecía, pero también le ofrecía una esperanza que no se había permitido antes. No pasó mucho tiempo antes de que la amenaza tomara forma. La llegada de doña Constanza de Alencastre se anunció con el sonido de un carruaje, elegante y el brillo calculado de una visita que no pretendía pasar desapercibida. La hacienda pareció encogerse ante su presencia. Vestía de seda oscura, con un polizón marcado y guantes claros que no ocultaban la autoridad de sus gestos. Su perfume se adelantó a ella, envolviendo el patio con una fragancia demasiado refinada para ese entorno. Don Julián salió a recibirla. No inclinó la cabeza, no sonrió. Doña Constanza, dijo con cortesía distante, no esperaba su visita. Las sorpresas suelen ser necesarias, respondió ella, observándolo con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos, sobre todo cuando hay asuntos delicados. Caminaron hacia la sala principal. Doña Constanza se sentó sin ser invitada, cruzando las manos con elegancia estudiada. He oído rumores, comenzó. Cosas desagradables, un bebé, una mujer enferma,
hacendado respetable arriesgando su nombre. Don Julián se mantuvo de pie. Los rumores no me interesan. Deberían, replicó ella con suavidad venenosa, porque pueden destruir reputaciones. Y yo estoy aquí para evitarlo. ¿A cambio de qué? Doña Constanza alzó una ceja. Del orden, dijo, cada cosa en su lugar. En ese momento Matilde apareció en el umbral, con Nicolás en brazos. No había planeado hacerlo, pero supo que esconderse ya no era una opción. Su presencia cambió el aire de la habitación. Doña Constanza la observó con detenimiento, de arriba abajo, como quien evalúa una mercancía defectuosa. «Así que usted es», murmuró, «la muchacha». Matilde sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Soy quien cuidó a este niño cuando otros quisieron deshacerse de él», respondió con voz firme. Doña Constanza sonrió, pero había frialdad en sus ojos. «Cuidado», dijo, «qué palabra tan conveniente». Don Julián dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre ambas. «Está bajo mi amparo», declaró, «y no toleraré faltas de respeto». Doña Constanza inclinó apenas la cabeza, fingiendo sorpresa. «¿Amparo?», repitió. «¿O encubrimiento?». El silencio se volvió cortante. Matilde sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Nicolás, inquieto, comenzó a moverse. Don Julián extendió la mano sin mirarla, apoyándola con suavidad sobre el brazo de Matilde para ayudarla a sostener al niño. Itzuran. Gesto fue sencillo pero público, un mensaje claro. Doña Constanza lo notó, su sonrisa se endureció. «Veo que ha decidido tomar partido», dijo. «Eso tendrá consecuencias». «Las acepto», respondió don Julián sin titubear. Doña Constanza se levantó con elegancia controlada. «Entonces será mejor que entienda el alcance de su decisión», dijo. «Porque cuando esto estalle, no habrá refugio que baste». Se retiró sin despedirse, dejando tras de sí una estela de amenaza y perfume caro. Cuando la puerta se cerró, Matilde sintió que las piernas le temblaban. Don Julián se volvió hacia ella de inmediato. «¿Está bien?». Ella asintió, aunque su respiración era agitada. «Gracias», dijo en voz baja, «por no dejarla humillarme». Don Julián la miró con una intensidad que la obligó a sostenerle la mirada. «No permitiré que nadie te trate como si fueras menos», respondió, «ni aquí ni fuera». Ese té dicho sin reservas resonó entre ellos. La tensión que se había acumulado desde días atrás encontró un cauce distinto, más profundo. Más tarde, cuando la noche volvió a cubrir la hacienda, don Julián y Matilde se encontraron en el patio interior. La luna iluminaba sus rostros con una claridad serena. Nicolás dormía en la cuna, por primera vez sin sobresaltos. «Ahora ya sabe», dijo Matilde, «no se detendrá». «No», aceptó él, «pero tampoco nosotros». Matilde lo miró con una mezcla de admiración y temor. «¿Y si todo se vuelve contra usted?». Don Julián dio un paso más cerca. No la tocó, pero la cercanía fue suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo. «Hace tiempo que nadie lucha a mi lado», dijo, «y ahora no pienso retroceder». Matilde respiró hondo. La emoción le nubló los ojos. «Yo no sé cómo agradecerle», murmuró. Don Julián alzó la mano, deteniéndose a un palmo de su rostro, como si contuviera un impulso. «No me agradezcas», dijo con voz baja. «Quédate». La palabra tan simple lo dijo todo. Matilde asintió, sin confiar en su voz. En ese silencio cargado, ambos comprendieron que la trampa de seda tejida por los poderosos ya no bastaría para separarlos. Porque algo más fuerte había comenzado a unirlos. Una lealtad nacida del peligro y una cercanía que ya no podía fingirse indiferente. La noche siguió su curso, y aunque el mundo exterior afilaba sus armas dentro de la hacienda, se había sellado un pacto invisible, tan frágil como irrompible. La aurora sorprendió a la hacienda en un silencio expectante, como si la noche hubiera dejado asuntos inconclusos flotando en el aire. El cielo clareaba lentamente, y una bruma ligera se deslizaba entre los naranjos, difuminando los contornos del patio. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo todo había cambiado. Desde la visita de doña Constanza, la calma ya no era inocente, era vigilancia. Don Julián se preparó para partir a Puebla antes de que el sol terminara de alzarse. El viaje no era un gesto de huida, sino de enfrentamiento.
Vestía con sobriedad, la levita, oscura ajustada al cuerpo, el chaleco perfectamente abotonado, como si cada detalle de su atuendo fuera una armadura silenciosa. Mientras se ajustaba los guantes, escuchó pasos suaves detrás de él. Matilde estaba en el umbral del despacho. Llevaba a Nicolás en brazos, envuelto en el rebozo que ya parecía formar parte inseparable de ambos. La luz temprana dibujaba sombras suaves en su rostro, resaltando una expresión contenida que mezclaba preocupación y determinación. ¿Te vas ya?, preguntó. Don Julián asintió. Debo ir a la ciudad. Hay cosas que no se resuelven desde el encierro. Matilde avanzó un paso. No intentó ocultar la inquietud que la atravesaba. Puebla no juega limpio, dijo en voz baja. Allí las palabras pesan menos que los apellidos. Él la miró con atención. Aquella mujer que había llegado enferma y perseguida hablaba ahora con una claridad firme, como quien ya no se permite ilusiones. Por eso debo ir, respondió, para que sepan que no me esconderé. Matilde apretó ligeramente a Nicolás. El niño emitió un sonido breve, como si reclamara atención. ¿Y si no regresa?, preguntó ella sin dramatismo, pero con una sinceridad que dolía. Don Julián se acercó un poco más. No la tocó, pero su cercanía fue un gesto de intimidad evidente. Regresaré, dijo con voz segura. No he hecho todo esto para desaparecer ahora. Matilde sostuvo su mirada. En ese intercambio silencioso se dijeron promesas que no necesitaban palabras. Don Julián levantó la mano y con un gesto contenido acomodó un pliegue del rebozo que se había deslizado. Sus dedos rozaron apenas la tela y, sin querer, la piel de ella. Ambos contuvieron el aliento. «Cuídate», murmuró Matilde. «Cuídalos», respondió él. Cuando el carruaje partió, levantando polvo en el camino, Matilde permaneció inmóvil, hasta que desapareció de su vista. Solo entonces permitió que el miedo se filtrara un poco, como un suspiro largo y silencioso. La ciudad recibió a don Julián con su habitual mezcla de solemnidad y murmullo. Las calles empedradas, los balcones adornados, el ir y venir de carruajes y vendedores, componían una escena que parecía ajena al drama que se gestaba tras sus fachadas. Sin embargo, bajo esa superficie ordenada, los hilos del poder se movían con precisión. Don Julián visitó primero a un abogado discreto, conocido más por su rectitud que por su ambición. Luego pasó por oficinas donde las miradas evaluaban antes de saludar. Cada conversación confirmaba lo mismo. El nombre de doña Constanza abría puertas, pero también despertaba temores. Nadie quería enfrentarse a ella sin garantías. «Está jugando fuerte», le dijo uno de los hombres bajando la voz, «y no perdona desafíos públicos». «Yo tampoco», respondió don Julián con serenidad. A medida que avanzaba el día, comprendió que la ciudad no estaba de su lado, pero tampoco completamente en contra. Había grietas, voluntades cansadas de obedecer, siempre a los mismos. Tendría que moverse con paciencia. Mientras tanto, en la hacienda, la ausencia de don Julián se sentía como un vacío físico. Matilde intentó mantener la rutina. Alimentó a Nicolás, ayudó a Tomasa en tareas sencillas, caminó por el patio para que el niño tomara aire, pero cada sonido la alertaba. Cada sombra parecía anunciar peligro. Al caer la tarde, un peón se acercó con el rostro pálido. «Señora», dijo con respeto, «hay un hombre preguntando por usted en el camino». «No». Trae uniforme, pero insiste. El corazón de Matilde se aceleró. Tomó a Nicolás y miró alrededor buscando una salida que ya no deseaba usar. «Dígale que no estoy», ordenó con firmeza, «y avise a Ezequiel». El hombre asintió y se marchó. Matilde respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Nicolás comenzó a inquietarse, como si percibiera su ansiedad. «Tranquilo», susurró ella, besando su frente. «No pasa nada». Pero algo pasaba, lo sabía. La noche cayó con rapidez. Las lámparas se encendieron y la hacienda adoptó un aire recogido. Matilde se encontraba en la habitación cuando escuchó un golpe seco en la puerta principal, seguido de voces contenidas. El miedo volvió a apretar su pecho, pero esta vez no la paralizó. Se irguió, como quien ha decidido resistir. No fue necesario huir. Ezequiel apareció poco después. «Se fue», informó, «pero dejó esto». Le entregó un papel doblado. Matilde lo abrió con manos firmes.
No era una amenaza explícita, sino una advertencia disfrazada de cortesía. Le hablaban de oportunidades, de protección, de la conveniencia de cooperar. Matilde cerró los ojos, reconocía ese lenguaje, era el preludio de la coacción. Cuando don Julián regresó, ya entrada la noche, encontró la hacienda en vela. Matilde lo esperaba en el patio interior, con Nicolás dormido en brazos. La luz de la luna los envolvía en un halo sereno, casi irreal. «Volviste», dijo ella, y en esa simple afirmación había alivio. Don Julián se acercó sin decir palabra. Su mirada recorrió el rostro de Matilde, buscando señales de daño. Al no encontrarlas, respiró con más calma. «Vinieron», dijo ella antes de que él preguntara. «No entraron, pero dejaron claro que no. Se rendirán». Don Julián asintió. No parecía sorprendido. «La ciudad ya eligió bando», respondió. «Ahora debemos elegir nosotros cómo resistir». Matilde lo miró con intensidad. «Yo no quiero que esto termine destruyéndolo», confesó. «No podría vivir con eso». Don Julián dio un paso más cerca. La distancia entre ambos se redujo hasta volverse casi inexistente. No se tocaron, pero la cercanía era una declaración silenciosa. «Si esto me destruye», dijo él con voz baja, «será por haber defendido lo correcto. Y eso», hizo una pausa, «no me asusta». Matilde sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Bajó la mirada, abrumada. «No estoy acostumbrada a que alguien me elija», murmuró. Don Julián alzó la mano, deteniéndose a un palmo de su rostro, como si temiera romper algo frágil. «Yo tampoco estaba acostumbrado a sentir que elijo vivir», respondió. Nicolás se movió ligeramente, rompiendo la tensión. Don Julián sonrió apenas y ayudó a Matilde a acomodarlo mejor. Sus dedos se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno se apartó de inmediato. El contacto fue breve, pero cargado de una emoción que ya no podía negarse. «Descansemos», dijo él al fin. «Mañana pensaremos con claridad». Matilde asintió. Antes de retirarse lo miró una vez más. «Gracias por volver», dijo. Don Julián sostuvo su mirada. «Siempre vuelvo», respondió, «mientras tenga a dónde». Esa noche, la hacienda durmió bajo una vigilancia silenciosa. La ciudad había mostrado los dientes y el corazón había decidido no retroceder. Entre sombras y promesas, no dichas. El amor comenzaba a alzarse como un acto de resistencia, frágil y poderoso a la vez. 7 años habían pasado desde aquel día en que la verdad se alzó en el patio de la hacienda y el silencio dejó de ser refugio. El tiempo, con su paso lento y persistente, no borró lo vivido, lo transformó. La casa grande ya no era un lugar contenido por sombras. Las paredes, antes testigos, mudos de vigilias y temores, ahora guardaban risas, pasos pequeños corriendo por los corredores y el murmullo constante de una vida compartida. El campo seguía siendo el mismo, pero el aire había cambiado, como si la tierra hubiera aprendido a respirar sin miedo. Don Julián caminaba despacio por el corredor exterior, con el cabello apenas tocado por el gris y la mirada serena de quien ha aprendido a elegir. En sus manos llevaba un cuaderno de tapas gastadas, donde anotaba cuentas y recuerdos con la misma dedicación. Ya no lo hacía solo, nunca más. Matilde apareció desde el interior, con un vestido sencillo de tonos claros y el porte tranquilo de una mujer que había dejado de pedir permiso para existir. En sus brazos llevaba a una niña de rizos oscuros y ojos atentos que observaba el mundo con una curiosidad luminosa. Detrás de ella, un niño algo mayor corría descalzo, riendo, con la misma energía indomable que un día había salvado su vida. Nicolás. Ya no era el bebé frágil envuelto en un rebozo, era un niño firme con preguntas constantes y una identidad que con el tiempo había sido reconocida sin estruendo, pero con justicia. El apellido que una vez intentó borrarlo terminó revelándose como una carga para quienes lo usaron como arma. La verdad, al hacerse pública, obligó a la ciudad a mirarse en un espejo incómodo. Doña Constanza pagó un precio alto. No fue la cárcel ni el exilio, sino algo que para ella resultó peor, la pérdida del control. Su nombre siguió existiendo, pero ya no dictaba. Silencios. Las puertas que antes se abrían sin preguntar comenzaron a cerrarse con una cortesía distante.
El poder que se ejerce en la sombra no sobrevive cuando la luz se vuelve costumbre. El comisario Basilio fue trasladado discretamente lejos de Puebla. No hubo escándalo. Solo un desplazamiento silencioso que hablaba más que cualquier castigo público. Rufina Salcedo, en cambio, encontró descanso. Vivía ahora en una pequeña casa cerca de la hacienda, respetada y escuchada, como siempre debió ser. La sociedad no cambió de un día para otro. Nunca lo hace. Pero algo se había movido. Las mujeres comenzaron a hablar un poco más alto. Los rumores dejaron de ser sentencia automática. Y, en los pasillos donde antes se decidían destinos sin testigos, comenzó a mencionarse la palabra responsabilidad con un peso nuevo. Don Julián se detuvo junto a Matilde. La miró como lo hacía siempre, con una mezcla intacta de respeto y ternura. «Llegas tarde», dijo ella con una sonrisa suave. «Me distraje recordando», respondió él. Matilde bajó la mirada, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. 7 años no habían apagado nada. Al contrario, habían profundizado el lazo, lo habían vuelto más silencioso y más fuerte. «¿Te arrepientes?», preguntó ella sin dramatismo, como quien formula una pregunta que ya conoce la respuesta. Don Julián negó despacio. «No», dijo, «ni un solo día». La niña en brazos de Matilde apoyó la cabeza en su hombro, adormilada. Nicolás se acercó y tomó la mano de don Julián con naturalidad, como si ese gesto hubiera existido desde siempre. «¿Vienes a ver el naranjo?», preguntó el niño. Don Julián sonrió. «Claro». Caminaron juntos hacia el árbol que había sido testigo de tantas conversaciones nocturnas. Allí, bajo su sombra, Matilde recordó la noche en que casi huyó, la luna alta, la promesa sin anillo. Pensó en cuánto había resistido ese amor, no porque fuera fácil, sino porque había sido elegido cada día. Don Julián tomó la mano de Matilde como hacía siempre, sin urgencia, sin necesidad de demostraciones. «El tiempo no nos cambió», dijo él en voz baja, «nos reveló». Matilde apoyó la cabeza en su hombro. La nostalgia no dolía, envolvía. Era una melancolía dulce, hecha de recuerdos que no pedían ser corregidos. «Si tuviera que volver a elegir», murmuró. «Volveríamos a quedarnos», completó él. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. La hacienda se llenó de ese resplandor que solo existe al final del día, cuando todo parece posible otra vez. Allí, donde antes hubo silencio y miedo, ahora había un hogar, no perfecto, no blindado contra el mundo, pero verdadero. Y el amor probado por el tiempo seguía en pie, no como un arrebato, sino como una decisión que había aprendido a respirar con los años. Matilde cerró los ojos un instante. Ya no corría, ya no se escondía, porque había llegado, y esta vez para quedarse. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no nace del privilegio ni del aplauso, sino del valor de quedarse cuando huir parece más fácil. Nos enseña que proteger lo justo, aun cuando cuesta, transforma no solo destinos individuales, sino también conciencias enteras. Matilde y don Julián no vencieron al mundo con fuerza, sino con dignidad. No cambiaron la historia con gritos, sino con decisiones firmes, silenciosas y constantes. Y ese es quizá el mayor acto de valentía. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué sentimiento te dejó, qué escena te marcó o qué personaje se quedó contigo. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra hogar en los comentarios. Es nuestra forma de saber quién caminó con nosotros hasta el final de este viaje y de fortalecer esta comunidad que ama los romances de época con alma y verdad. Si deseas apoyar de manera especial al equipo que hace posibles estas narraciones, puedes enviar un super thanks en YouTube con el monto que puedas o desees. Cada gesto cuenta y es recibido con profunda gratitud. Y si no te es posible apoyar de esa forma, compartir esta historia con alguien querido es una ayuda igual de valiosa. Te invitamos también a descubrir otras historias similares que estamos dejando en las tarjetas. Cada una guarda un nuevo latido, una nueva promesa, un nuevo amor que espera ser contado. Gracias por quedarte. Gracias por sentir. Gracias por creer que, incluso en los tiempos
Más duros, el amor puede echar raíces y cambiarlo todo.